Arcanum Libro 1. Mago Salvaje Capítulo 5. Vestida con una túnica marrón sucia y con el sol matutino cayendo sobre ella, Ruby se acercó a la puerta del barrio inferior que conducía a la casa del mercader, con la cabeza gacha y los ojos mirando a izquierda y derecha. Recordó y memorizó a cada guardia, cada posible ruta de escape e incluso al arcanista que estaba en lo alto del muro, que no la miraba a ella sino a los barrios bajos en su conjunto, lo etiquetó y lo tuvo en cuenta mientras buscaba posibles amenazas y más rutas de escape. Ruby se subió la capucha y se ajustó el manto, un simple trozo de tela grisácea que le envolvía los hombros y que estaba unido por encima del corazón por el broche con la cabeza del lobo gruñón. Tenía las manos extendidas a los costados. Era difícil mantenerlas allí y no dejar que se envolvieran alrededor del cuchillo que había escondido debajo de su túnica. Bueno, llamarlas túnicas era un poco exagerado. Era una alfombra que había robado, la había cortado y le había hecho un agujero para la cabeza, y luego había cosido torpemente una manta encima a modo de capucha. Si uno la miraba con suficiente atención, o el tejido por dentro, se daba cuenta de lo mal que estaba, pero desde fuera, y a la distancia, podría haber parecido una túnica gastada de alguien que había estado viajando demasiado tiempo y que no había tenido tiempo para descansar. Para vender mejor esa imagen, se revolcó en el barro en la orilla del río. ¡Alto!, gritó un guardia, acercándose a ella con cautela. ¿Qué asunto tienes tú en? Otro golpeó el peto del primero y luego señaló el broche que llevaba en el pecho. El primero tragó saliva y dio un paso atrás, murmurando en voz baja y llamando a los demás para que abrieran la puerta. Señor arcanista, dijo respetuosamente el guardia, dejándole pasar. El corazón de Ruby se aceleró. ¿Eso fue todo? ¿Así de fácil fue? Luchó contra el impulso de abrir un manantial en cuanto lo atravesó y, en cambio, caminó con calma por los caminos más elegantes que se encontraban dentro del barrio de los comerciantes, esperando un ataque por detrás en cualquier momento. O que el arcanista en lo alto del muro gritara que era una impostora. O simplemente que le lanzara un hechizo. No se oyó nada. Nadie habló. Cuando rompió su fachada para mirar hacia atrás, los guardias ni siquiera la estaban observando y la arcanista seguía concentrada en los barrios bajos. Ya terminé. Funcionó. Pensaron que ella era una arcanista. ¿Era realmente tan fácil como una pieza de joyería y una capa? ¿O eso era solo para los guardias del barrio inferior? Nadie se atrevería a disfrazarse de arcanista y esperar salirse con la suya. El problema no eran tanto los guardias promedio, que se alejaban por miedo, sino otros arcanistas. Tenían que tener una forma de identificar a los suyos, y ella dudaba que entrar en el Collegium fuera tan fácil. Sin embargo, eso era lo que tenía que hacer. ¿Dónde más iba a averiguar qué era un mago salvaje y cómo controlar su magia destructiva? Yang me dijo que buscara un lugar seguro donde esconderme. Nunca esperarían que me escondiera allí. Por primera vez en la vida de Ruby, caminó por el centro de la calle en el barrio de los comerciantes, caminando al descubierto y no escondiéndose en los tejados o callejones. La gente se apartaba de su camino, algunos susurrando y otros mirando sus túnicas con disgusto. Más por su estado que por lo que ella representaba. El dueño de un puesto la llamó, gesticulando y gritando sobre su ropa fina y sedas exóticas. Ruby fingió que no lo había oído y siguió caminando. Solo tenía alrededor de 4 gravámenes sobre ella, ni siquiera lo suficiente para un rollo de algodón. Ruby no quería encontrarse con la misma gente que antes, así que cruzó el puente hacia el lado oeste del valle del río y luego se acercó a una puerta que conducía al distrito superior en ese lado. Nuevamente había un arcanista en la pared, pero nuevamente estaba distraído y prestaba poca atención a la gente que entraba y salía de la puerta. Ruby se unió al final de la fila y se aseguró de que su sello estuviera bien visible. Siguiente, llamó un guardia. Era viejo y curtido, y parecía aburrido, incluso al ver su túnica. Al estar apostado más cerca del Collegium, era posible que estuviera más familiarizado con los arcanistas. No estaba tan asustado ni tan impresionado como los que estaban en la puerta inferior. Propósito. Ruby tragó saliva y trató de parecer tranquila. Si ya la estaban desafiando allí, temía pensar cómo sería la última puerta. Collegium, dijo ella. ¿Estás con la nueva afluencia de estudiantes? ¿Nuevos estudiantes?
El Collegium debe haber abierto sus puertas a los ricos y adinerados nuevamente, aceptando a la siguiente generación de arcanistas. Ruby asintió rápidamente, aprovechando la oportunidad como lo que era. Sí. Me uniré al Collegium. Déjame pasar, por favor. Muéstrame. Nerviosa, Ruby tomó su broche entre el índice y el pulgar y lo inclinó hacia arriba para que él pudiera verlo. Ese no es un emblema de Vale. Pero es un arcano, dijo otro guardia, escuchando. ¿De alguno de los otros colegios? Ruby asintió rápidamente. No lo reconozco. ¿Y tú? No, el segundo guardia la miró. Tendremos que pedirte que te quedes un momento. ¿Por qué no vienes conmigo? Te traeré algo de comer y beber y podemos esperar a que alguien venga y solucione esto. El guardia le puso una mano en el hombro antes de que pudiera reaccionar. Estaba sonriendo y ella sabía que era un gesto amistoso, pero el cuerpo de Ruby se estremeció. La habían pillado. Todavía no sospechaban nada, pero la habían pillado. Tragó saliva de nuevo y luchó contra el impulso de apartarse y correr. Eso solo parecería sospechoso. La mejor apuesta era seguirle el juego y luego encontrar una oportunidad de escapar. Ruby dejó que el hombre la condujera a la caseta de vigilancia. Barra la dejaron en una habitación pequeña y cómoda con un asiento de cuero relleno de plumas de ganso y una mesa de madera oscura. Sobre ella había un cuenco de fruta del que le habían dicho que podía servirse ella misma. Su estómago gruñó y cogió una manzana. Si huía con el estómago vacío, la atraparían. Como la criatura voraz que era, se abalanzó sobre la ofrenda. No sobrevivió nada. No se le ocurrió que pudiera ser para picar. Así no funcionaban los barrios bajos. Si te ponían comida delante, te la comías. No se sabía cuándo podría llegar otra comida, así que incluso si te dejaba tan llena que te sentías mal, te obligabas a tragarla. La fruta era dulce y ácida en algunos lugares, pero Ruby la mordió sin pausa, masticando solo el tiempo necesario antes de morder otra y comenzar de nuevo. Las manzanas se redujeron a corazones, luego se mordisquearon hasta que no quedó pulpa. La piel del plátano era dura, pero comestible. Pero la recompensa fue demasiado para ella. Estos guardias vivían una vida demasiado buena. Habían caído sobre ella 2 manzanas, 3 plátanos, 2 limas y varias uvas y naranjas, pero el cuenco seguía medio lleno. No tenía sentido desperdiciar la comida, así que se metió un plátano en las medias, se llenó la camisa bajo la bata con tantas naranjas como pudo y empezó a meter las uvas en los bolsillos. Tenía sentido abastecerse para cuando los tiempos fueran menos generosos, pero estaba tan concentrada en la comida cara que no pensó en mirar la hora ni en escuchar detrás de la puerta. Cuando se abrió con un clic, se quedó paralizada. Cuando entró un hombre con una túnica de un tono azul oscuro, Ruby entró en pánico. Me distraje. Meada de caballo. Y ahora un arcanista la había encontrado. Ruby lo miró fijamente, sosteniendo las uvas como si de alguna manera pudiera usarlas como armas. Era un hombre alto con cabello grisáceo y un bigote que le hacía cosquillas en el labio superior. Ágil y delgado, incluso con su túnica, entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él, mirándola con una expresión inquisitiva. Me dijeron que me encontraría con una mujer joven, no con un chico. Soy una mujer, murmuró Ruby, indignada, aunque ya había oído esas palabras cientos de veces. Aunque su apariencia pudiera ser plana y desnutrida, su voz no lo era y los ojos de la arcanista se abrieron un poco más. Tosió en su puño. Le pido disculpas. Sus ojos se desviaron hacia el cuenco vacío que había sobre la mesa. Supongo que eso explica su apetito. Mi nombre es Arthur Batts. Soy un arcanista del Colegio Arcano de Vale. Puede dirigirse a mí como arcanista, señor o señor Batts. Como le guste. No la estaba amenazando ni estaba usando hechizos, aunque pudiera hacerlo. Eso no la aliviaba en absoluto, pero era una buena señal. Tal vez. A menos que estuviera tan seguro de sí mismo que no necesitara mostrar sus cartas. El silencio se apoderó de ellos, el hombre estaba allí de pie esperando algo. Esa fue tu señal para presentarte. ¿En serio? ¿Por qué no lo dijo? Rubí Rosa. Encantado.
El arcanista hizo una leve reverencia y luego se echó la túnica hacia atrás, sentándose en uno de los asientos y haciéndole un gesto para que ella hiciera lo mismo. Al no ver otra opción, ella lo hizo. Los guardias de la puerta me llamaron para decirme que alguien había intentado entrar al distrito superior con un arcano que no era nativo de Vale. Si bien eso normalmente sería motivo suficiente para una intervención, ella también afirmó ser una estudiante. Supongo que eres tú. ¿Un arcano? Así debían llamarse los sellos. Ruby asintió. Los arcanum se dan solo a los arcanistas oficiales, o a aquellos aceptados en un colegio. En el caso de estos últimos, un estudiante no puede abandonar un colegio hasta que sea un arcanista completamente calificado. Me pregunto cómo es que estás aquí, fuera de tu colegio y acercándote al nuestro. El sello, Arcanum, como se le llame, provenía del fauno del bar y todos sabían que el fauno provenía de Menagerie. Era una excusa conveniente y Ruby la aprovechó, pues no tenía otras ideas ni opciones. Mi colegio cayó. Los ojos de Bat se abrieron de par en par. ¿Vienes de Menagerie? Al ver su asentimiento, él se inclinó hacia adelante. Muéstrame tu Arcanum. Dámelo. Ruby desabrochó el broche y se lo tendió. El hombre lo agarró y lo sostuvo a la luz, tarareando mientras inspeccionaba la cabeza del lobo y las dos cuencas vacías que había en su interior. No hay piedras preciosas. ¿Eres un aprendiz, entonces? ¿O eres completamente nuevo? Sin tener idea de qué estaba hablando, tomó la opción fácil. Soy nuevo. Ya veo. ¿En verdad ingresaste al Collegium? ¿O te enviaron esto y te dijeron que asistieras? El último. Iba para allá cuando se cayó. Entonces, eres afortunado, dijo. Según tengo entendido, no hubo supervivientes de la caída de Menagerie. Y es una desgracia, porque esperaba que pudieras tener respuestas a lo que ocurrió. Suspiró y dejó el Arcanum sobre la mesa. No importa. Tal vez sea un misterio que es mejor dejar enterrado. Así que, tras la pérdida de Menagerie y su Collegium, has viajado hasta aquí con la esperanza de unirte a los nuestros. Ruby asintió de nuevo. Eso estaba permitido. ¿Demostraría que era una mentirosa? No había forma de saberlo, pero se sentía más segura estando de acuerdo con todo lo que decía el arcanista. Asentir, sonreír y hacer lo que quisiera, siempre y cuando eso no significara que ella entrara en una celda o en el santuario. Bien. Sus hombros se aflojaron. Todos los arcanistas deberían estar vinculados a un colegio. Actuar fuera de uno de ellos es una grave ofensa, que podría haberte enviado al santuario. El hombre la vio temblar y golpeó el escritorio con los dedos. No tienes por qué preocuparte por eso. Hiciste lo correcto al venir directamente a otro colegio. No podemos permitir que los arcanistas rebeldes anden por el campo causando problemas. Lo hiciste bien, Ruby Rose. ¿Entonces puedo unirme? Ningún colegio rechazaría a un arcanista rebelde. Tú no eres precisamente eso, pero te aceptaron en Menagerie, lo que te convierte en lo más parecido a un arcanista que se puede ser sin una piedra preciosa. Entrecerró los ojos. Por supuesto, eso suponiendo que tu historia sea cierta. Su corazón se congeló. La había atrapado. Esta no sería la primera vez que alguien intenta entrar al Collegium mintiendo, ya sea por codicia, por asombro infantil o por propósitos más nefastos. Un arcano puede ser falsificado, imitado o tomado de un arcanista muerto. Inspeccionó al que tenía delante y luego a ella. Esto es tuyo, ¿correcto? Te pertenece a ti y a nadie más. Había un dicho en el barrio bajo, conocido entre todos los dragueadores. En caso de duda, miente. Si te acusan, miente. Si te pillan, miente. Si descubren tus mentiras, miente más. Es mío. Me alegra oírlo. En ese caso, no te importará que me asegure. Después de todo, hay formas de comprobarlo. Había. Mierda, por supuesto que había. No iba a hacer un pase libre a través de ninguna puerta y hacia el Collegium, un lugar tan bien resguardado como el palacio mismo. Los arcanistas seguramente tendrían una forma de asegurarse de que ella fuera legítima, de lo contrario, cualquiera que supiera cómo era el sello podría imitarlo si tuviera la habilidad o algo de dinero para pagarle a un metalúrgico.
Ruby volvió a mirar la ventana y se preguntó si podría sobrevivir a la caída. Estaban a 3 pisos de altura y no había ningún edificio afuera al que pudiera agarrarse. Las paredes tampoco estaban hechas exactamente para escalarlas. Eso habría anulado el sentido de que fueran paredes. El arcanista tomó su silencio como permiso, ahuecó su arcano entre sus manos y susurró algunas palabras suaves. Ruby se tensó, lista para pasar corriendo junto a él en el segundo en que se diera cuenta de que era falso, en el momento en que mostrara algo de sorpresa y bajara la guardia. Entonces sería vulnerable. Si era como el otro arcanista, tal vez no hubiera sido entrenado para pelear. Tenían guardias para eso. Si pudiera tomarlo por sorpresa y derribarlo, podría ser capaz de robarle su túnica y escapar. Un fino rayo de luz azul salió disparado del arcano en su mano y la señaló a su antebrazo izquierdo. Ruby se quedó congelada, esperando que la quemara, la chamuscara o la encadenara. No hizo tal cosa. Simplemente la señaló. Muy bien, dijo Bax, dejando el arcanum en la mesa y empujándolo hacia el otro lado. Tenía que asegurarme, ¿comprende? El colegio arcano contiene muchos grandes secretos y obras de arte, cualquiera de los cuales podría ser de valor para aquellos con malas intenciones. Yo aprobé. ¿Pero cómo? Supongo que está en tu brazo, preguntó Bats. Es un lugar común para la marca. Muéstrame. Ruby, que todavía estaba confundida, pero que poco a poco se dio cuenta de que de alguna manera podría haber superado esta situación, extendió el brazo hacia él. Él lo tomó y le levantó la manga, revelando el tatuaje que le había hecho el arcanista. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par cuando él tocó su piel con un dedo y el tatuaje brilló levemente. Esto te marca como arcanista, específicamente del Menagerie Collegium, dijo. Es una pena, ya que no podremos sobreescribirlo con el nuestro, pero no debería ser un problema. Le soltó el brazo y ella se bajó la manga. En el futuro, si alguien te desafía, muéstrale tanto tu arcano como tu marca arcana. Le tendió el broche. Ruby lo sujetó contra su manto una vez más, ocultando su sorpresa con sus rápidos movimientos. El tatuaje era parte del sello, pero lo único que hacía era asegurarse de que el broche siguiera apareciendo. Lo cual, ahora que lo pensaba, era el maldito objetivo, ¿no? Si se pudiera robar un arcano a un arcanista, causaría estragos. Cualquiera podría entrar al Collegium y moverse por la ciudad a voluntad, atravesando las puertas que quisiera, tal como ella lo hizo. No era que los guardias hubieran sido negligentes al no interrogarla más. Era que simplemente no era posible que alguien robara un arcano de un arcanista, porque el tatuaje se activaría cuando lo llevaran demasiado lejos, haciendo que la maldita cosa reapareciera en la persona del arcanista. Sabía que esto pasaría cuando me lo impuso. ¿Cómo? ¿O solo quería hacerme quedar como un arcanista? Había demasiadas preguntas. Preguntas para las que no iba a obtener una respuesta cuando Baz se puso de pie de repente. Ven. Si te dejo en paz, solo te detendrán en la siguiente puerta y, sin duda, me llamarán de nuevo. Te escoltaré hasta el Collegium y me encargaré de presentarte. Nos ahorrará tiempo y energía a ambos. Ruby se tambaleó y se levantó de su asiento, y corrió tras él. Barra, te unirás a los nuevos estudiantes que asistirán al Collegium. El inicio oficial del nuevo año es mañana, lo que te hace llegar temprano. Eso está muy bien teniendo en cuenta el trabajo que hay que hacer para añadirte a la lista. Bats los detuvo en la última puerta, la que conducía al Collegium propiamente dicho. Era la que más la había preocupado, y con razón. Mientras que los otros tenían guardias de la ciudad, estos estaban vigilados por los guardias del Collegium. Hombres y mujeres con armadura mediana, tabardos rojos largos y ojos vigilantes. Mientras que otros podrían haber evitado a los arcanistas, ellos asintieron con respeto pero con calma hacia Bats y luego la observaron como halcones. También había arcanistas vigilando las puertas. 4 en total. Bats simplemente agitó su arcanum y dijo unas palabras a uno de ellos, quien asintió e hizo un gesto para que el resto los dejara pasar. Si Ruby pensaba que el distrito superior era opulento, el Collegium lo superaba fácilmente.
La puerta conducía a una enorme extensión de césped y parterres de flores, con 5 caminos de guijarros blancos parecidos a la tiza que la atravesaban y conducían al río Vale, que serpenteaba a través de los jardines. 5 puentes de madera lo cruzaban y luego se extendían en otras direcciones al otro lado. El camino central conducía al edificio más grande que Ruby había visto jamás, que parecía casi un palacio por derecho propio, con ventanas ornamentadas de vidrio de colores brillantes, contrafuertes imponentes adornados con banderines y gárgolas y sigilos ornamentados hechos de oro y plata incrustados en las paredes de ladrillo blanco. Brillaba bajo el sol de la mañana, la luz se reflejaba en el reluciente ladrillo blanco de una manera que hacía que todo pareciera resplandecer. «Esa es la Academia de Magia», explicó Bats, guiando a Ruby por uno de los senderos, mientras las piedras blancas crujían bajo sus pies. «No es solo un lugar para nuevos estudiantes como tú, sino que también lo utilizan muchos para investigar y trabajar en su oficio. ¿Eres profesor allí?» «No lo soy. Soy un arcanista calificado pero no tengo interés en enseñar». «¿Pero no es el Collegium una escuela?» «¿Eso es lo que te dijeron?» Se rió. «No, el colegio es mucho más que una escuela. La Academia de Magia, o Academia Arcana, es solo una faceta del colegio arcano. Sus terrenos están formados por un edificio y 2 dormitorios, que puedes ver aquí y allá». Señaló los senderos que conducían a la derecha, donde se alzaban 2 grandes edificios. Uno más grande que el otro y pegado a la pared, y el otro más pequeño y ornamentado, en medio de un bosquecillo de árboles. De ellos salían personas con túnicas, algunas de ellas tan bajas como ella. Alojamiento para los arcanistas más jóvenes. El más grande es para estudiantes de 0 a ninguna piedra, mientras que el segundo es para aquellos que han obtenido su primera piedra. ¿Piedras? ¿No te dijeron nada?» Bats suspiró y se llevó una mano a la cara. Ruby se retorció, preguntándose si había cometido un error, pero él habló antes de que pudiera hacerlo. «No es tu culpa, estoy seguro. No tuviste la oportunidad de aprender». Bats se llevó la mano a su manto y bajó el broche. Era la serpiente sinuosa de Vale, pero había una diferencia. Además de estar bruñida hasta alcanzar un brillo plateado, había 2 piedras brillantes engastadas en las ranuras. Una de ellas era de un azul medianoche oscuro, más clara en los bordes, mientras que la otra era una esmeralda sólida. Azul y verde, brillando una al lado de la otra. Cada una de estas piedras representa que me he dedicado a dominar una escuela arcana individual. Es un signo de especialización. La magia es versátil, demasiado versátil para que alguien pueda esperar dominarla en una sola vida. Si bien recibirás una comprensión básica de las artes arcanas, tendrás que elegir qué escuela seguirás, y eso es lo que se te enseñará en detalle. En ese momento, pasarás de ser un arcanista sin piedra a un arcanista de una sola piedra. Señaló el broche vacío y las cuencas de los ojos. «Pero tienes 2, dijo». «Sí. Cuando hayas dominado una, serás considerado un arcanista de pleno derecho, pero la vida y el estudio de un arcanista no terminan ahí. Puedes, si lo deseas, elegir estudiar una segunda escuela, representada por un segundo color. No todo el mundo lo hace», dijo. «Algunos prefieren permanecer puros en una escuela y dominarla, pero muchos consideran que conseguir una segunda gema es una marca de honor». «¿Qué significan los colores?» «Representan las diferentes escuelas, que son muchas». «¿Qué son?» «Si tuviera que explicarte esto, estaríamos aquí durante horas», dijo Bats suspirando. «Todo esto se te explicará cuando llegue el momento de elegir tu especialización. Ten un poco de paciencia». «Lo siento, en serio, está bien». Un poco de emoción no es un gran problema. Bats la guió hacia adelante, alejándose de los estudiantes que se dirigían hacia el edificio principal de la academia. Lo que estaba diciendo antes es que la academia es solo una pequeña parte de lo que es el Collegium. Aparte de los estudiantes, todos los arcanistas calificados en Vale tienen alojamiento en el Collegium. Ruby se resistió. «¿Todos viven aquí?» «Sí. El colegio arcano es tanto un hogar como una escuela. Hacia atrás, no se puede ver desde aquí, pero sí muy atrás del colegio, hay habitaciones para alojarse. Es donde vivo. Más allá hay parques, escuelas para niños más pequeños, bibliotecas y más.
Todo lo que la gente necesita para vivir su vida existe de una forma u otra en el colegio. ¿Pero por qué? ¿Por qué tener todo eso aquí cuando el barrio superior y el barrio de los comerciantes ya lo tienen? Porque sería un inconveniente para nosotros tener que abandonar el colegio cada vez que queremos algo. Hizo un gesto con la mano, desestimando el asunto. De todos modos, no deberías preocuparte por eso. Sin duda, cuando elijas una, te concentrarás en la academia, los dormitorios y las escuelas especializadas. ¿Escuelas especializadas? Suspiró de nuevo. No hay fin para tus preguntas, ¿verdad? Una vez más, Ruby, te enterarás de ellas cuando sea el momento adecuado. Por ahora, céntrate en lo que es importante. Estamos aquí. Los detuvo frente a un edificio que parecía una casa de oración, aunque sin ventanas y con 2 guardias vestidos con túnicas moradas afuera. Se pusieron tensos al ver que se acercaban. Eran diferentes a los demás guardias. Aparte del hecho de que vestían de púrpura, también tenían una armadura mucho más ligera, con placas de metal conectadas que formaban una armadura suelta sobre cuero negro, pero poco más. Sin embargo, todo parecía de muy alta calidad. Tengo un estudiante cuyos datos deben introducirse en el scriptorium, explicó Bats. Los nuevos alumnos ya están inscritos. Circunstancias atenuantes. Ella viene de Menagerie y llegó a Vale recién hoy. No sería bueno que no estuviera registrada ahora, ¿no? No, uno de los guardias se hizo a un lado. Esperen aquí. Haré que un arcanista venga a escoltarlos. Entró mientras el otro se quedaba mirando, con la mano en el arma. Le sorprendió que lo hiciera de forma tan descarada y con Bats allí mismo, pero al arcanista no pareció importarle. Esperó pacientemente y Ruby se quedó cerca, inquieta un poco hasta que regresó el primer guardia, esta vez con otro hombre que era mucho mayor y curtido, con el pelo grisáceo y el rostro arrugado. Escriba, saludó Bats respetuosamente. Arcanista, respondió el escriba. También era un arcanista, porque Ruby pudo ver que tenía el mismo broche, esta vez con amarillo y marrón como gemas. Los ojos del hombre la recorrieron. Uno de Menagerie, me han dicho. Interesante. Muy interesante. Sus ojos se dirigieron a Bats. Además, es poco probable. La pusieron a prueba, señor escriba. Aunque si usted desea hacer lo mismo, Bats le hizo un gesto con la cabeza. Ruby, muéstrele su marca. Ruby se remangó la raída capa y, muy consciente de cómo todos fruncían el ceño, le mostró al anciano la parte interior de su brazo, donde estaba el tatuaje que le habían hecho. El anciano gruñó y extendió la mano para tocarlo con dedos que parecían tan secos como el pergamino. Cuando se puso azul como en el caso de Bats, se apartó. Muy bien. Venga, vamos a añadirla al registro. Puedes dejarle el resto al señor escriba, dijo Bats, mientras la sacaba del scriptorium flanqueada por 2 guardias más con tabardos morados. Y no te preocupes por la seguridad. El scriptorium contiene los nombres, las especialidades y las habilidades conocidas de todos los arcanistas del reino de Vale. El conocimiento es poder y debe protegerse. Ruby asintió, muy aliviada de estar fuera de las habitaciones polvorientas llenas de guardias que vigilaban cada uno de sus movimientos. Estar allí dentro, en habitaciones tenuemente iluminadas por velas, solo le había recordado un problema acuciante que podría haberla condenado. Ella no sabía leer ni escribir. Por puro milagro, o, más probablemente, porque confiaron en sí mismos para hacerlo, no le habían pedido que leyera ni escribiera nada. El señor escriba había hecho todo eso, solo exigiéndole cosas como su nombre, su fecha de nacimiento, ella se la había inventado, y si tenía algún antecedente de artes arcanas en la familia. Ella dijo que no. Después de eso, le habían sacado un poco de sangre, le habían pinchado el pulgar con un cuchillo pequeño y habían recogido un trozo sobre el papel, donde le habían hecho presionar el pulgar hacia abajo para formar una huella. El escriba había lanzado un hechizo sobre él antes de sellar el papel en una caja de madera y empujarlo hacia un hueco en una pared que contenía lo que parecían ser miles de cajas similares. Dado que esa había sido solo una habitación del scriptorium, tuvo que preguntarse cuántas más podrían haber estado almacenadas allí. El escriba Lord se ocupará del papeleo para que te incorporen a tus clases, dijo Bats.
Lo único que me queda por hacer es instalarte y luego podré volver a mi investigación. La miró. También haré que te envíen unas túnicas de iniciación. Tu ropa actual es, bueno, digamos que muestra los rigores de tu viaje. Al igual que tú. Necesitarás un baño. Ruby solo pudo asentir de nuevo, mientras mordisqueaba una de las peras que había robado antes. Él puso los ojos en blanco, pero no intervino. Sinceramente, se estaba cansando de pasar tanto tiempo de pie y la maravilla de estar en el Collegium estaba siendo rápidamente reemplazada por la fatiga. Probablemente Jan también la estaría buscando ahora, lo que significaba que necesitaba volver al barrio inferior y explicarle. ¿Terminaremos cuando llegue allí?, preguntó Ruby. Sí. Alguien vendrá a recogerte mañana para la iniciación, después de lo cual se espera que cuides de ti mismo. Al principio tendrás una habitación para ti solo, pero supongo que la compartirás. La mayoría de los alumnos de primer año se colocan en parejas. Mañana descubrirás cuál es la tuya. Una habitación para cada 2 personas. Eso sí que era un lujo. Estoy en el Collegium, se recordó, aquí todos son ricos. La gente que se cruzó con ella al entrar en el dormitorio más grande de los 2 ciertamente reforzó eso. Se movían con expresiones imperiosas, inclinándose ante Bats y murmurando Lord Arcanist respetuosamente, pero ignorándola por completo, excepto por aquellos que se burlaban de su atuendo. Bueno, ser ignorada por estas personas no sería algo malo. Solo sería malo si comenzaran a prestar atención. Esta es una habitación de invitados, dijo Bats mientras abría una puerta. Tiene una cerradura en el interior. Siéntete libre de usarla como si fuera tuya esta noche. Estoy seguro de que los guardias encontrarán una habitación para ti ellos mismos. Guardianes. Las personas que administran los dormitorios son estudiantes voluntarios, no funcionarios. Los conocerás mañana. Está bien. Ruby entró y trató de no parecer demasiado sorprendida por lo que estaba viendo. Había una cama grande a un lado que parecía cómoda con su sábana mullida y sus cojines, un escritorio de madera al final, apoyado contra la pared con una silla delante, una pequeña estantería y una cómoda. Era más pequeña que la habitación que compartían Jan y ella, pero tenía al menos el doble de muebles. También había otra puerta que daba a la habitación, que Ruby señaló con aire interrogativo. Al baño, dijo Bats poniendo los ojos en blanco. Obviamente. Un momento, tenían habitaciones enteras dedicadas al lavado. Eso era ridículo. Jan simplemente arrastraba la tina de cobre desde abajo hasta su habitación. Era una tina compartida por todos los que trabajaban en la casa de Junior y había comenzado a ponerse verde en algunos lugares. Al meter la cabeza en el interior, Ruby vio que su tina no era una tina en absoluto, sino más bien un recipiente de cerámica de algún tipo, lo suficientemente grande como para contenerla. Pero ¿cómo voy a hacer subir el agua por todas esas escaleras? ¿Y cómo puedo encender un fuego debajo de ellas si están empotradas en la pared? Ruby decidió que podría parecer un poco sospechoso preguntar eso, así que asintió y dio un paso atrás. Si los arcanistas podían resolverlo, ella también podría. A menos que usaran un hechizo para hacerlo, en cuyo caso estaba en problemas. Ah, bueno, estaba el río afuera. No sería la primera vez que se bañaba en él. Te dejaré aquí, dijo Bats, que parecía aliviado y cansado a partes iguales. Hay túnicas en los cajones. Alguien vendrá a tirar las tuyas por la mañana, así que puedes dejarlas en el suelo. Buena suerte con tus estudios. Se fue sin decir nada más y sin darle la oportunidad de agradecerle. No parecía el tipo de persona a la que le importaba. Ruby soltó por fin el aliento que había estado conteniendo y se dejó caer sobre la cómoda cama, sin prestar atención a cómo el barro que tenía por todas partes se filtraba sobre las sábanas limpias. Como había pensado, el extraño colchón estaba aplastado debajo de ella, y no con el crujido de la paja. Era como si hubieran atrapado una nube en algodón y la hubieran atado. Bueno, eran arcanistas. Quizá lo habían sido. Y ahora soy una arcanista, pensó. Técnicamente, no había forma de saber cuánto duraría eso, pero no tenía por qué ser así. Solo necesitaba descubrir cómo usar la magia de forma segura y luego podría irse.
Al mirarse las manos, se alegró de ver que no le hormigueaban y que la necesidad sofocante de usar la magia no había regresado de la otra noche. Solo cuando paso mucho tiempo sin ella, razonó. Solo ha pasado una noche, así que no es un problema. Al menos estaría usando magia aquí. Tal vez no volvería si la usara más a menudo. Ahora solo tengo que encontrar a Yang y decirle que todo está bien. Ruby se levantó de la cama, se arrastró a regañadientes para alejarse de la promesa de la siesta y se dirigió con dificultad hacia los cajones de madera. Abrió el de arriba y encontró varias túnicas de un color gris claro apiladas unas sobre otras. Eran sencillas, pero probablemente ese era el objetivo. Como las piedras preciosas representaban qué tipo de arcanista eras, tal vez el color de las túnicas fuera lo mismo. Gris para nada, o para los nuevos estudiantes. Iniciados, dijo, recordando las palabras de Bats. Soy una iniciada. Ruby extendió la mano para tocar una de las capas y sonrió. Gris o no, la tela era fina y suave bajo sus dedos, mucho mejor que la que llevaba puesta. Ruby se quitó la túnica hecha jirones y la arrojó a un lado, se puso una nueva y se maravilló de cómo se movía en el aire. De alguna manera, seguía siendo fresca de usar a pesar de que la protegía de los elementos. La tela debía de haber sido cara. No se darían cuenta si tomaba prestadas algunas, ¿verdad? Ruby miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando, revisó los demás cajones, sacó una de cada uno y guardó el resto para que pareciera que había la misma cantidad allí. Metió las 3 túnicas debajo de la suya y las palmeó. Estaba lo suficientemente delgada como para que nadie viera el peso adicional y pensara algo al respecto. Cosas como estas se venderían bien en los barrios bajos, tal vez incluso lo suficiente para alimentarla a ella y a Yang durante un mes. Los ojos de Ruby recorrieron el resto de la habitación, buscando distraídamente otros objetos de valor que no se echarían de menos. Lamentablemente, aunque había mucha plata y oro por todas partes, todo estaba en las paredes, en las lámparas o en los tiradores de las puertas. El tipo de cosas que llamarían la atención. Esto servirá por ahora. Yang se sorprenderá cuando lo vea. Ruby, lo suficientemente sorprendida como para no estallar en llanto, decidió que el lugar más seguro para esconderse era literalmente el último lugar donde a alguien se le ocurriría buscarla. Y con razón. Ruby se acercó sigilosamente a la puerta y probó el picaporte. Asomó la cabeza y se estremeció cuando varios transeúntes la miraron. Sin embargo, siguieron avanzando, ignorándola, y eso le dio cierta confianza, suficiente para salir de la habitación por completo. El pasillo exterior tenía paneles de madera en las paredes, que se volvían de un rojo intenso a medida que subían hacia un techo abovedado. Había alfombras verdes, gruesas y suaves, bajo los pies y antorchas espaciadas uniformemente a lo largo del pasillo iluminaban el camino. Todos los presentes llevaban la misma túnica que ella, repleta de broches, y, como ella, esos broches estaban desnudos, carecían de piedras de colores. Eran estudiantes como ella, tal vez no los nuevos que se suponía que vendrían mañana, sino los del año pasado. Sus edades la sorprendieron. Algunos de ellos parecían casi tan viejos como Junior. La edad no parecía tener mucha importancia en el caso de la magia. Tal vez se habían dado cuenta recientemente de que tenían sus poderes. Al igual que ella, todavía tendrían que aprender a usarlos. Cuando nadie hizo ningún movimiento para detenerla o interrogarla, Ruby comenzó a seguir sus pasos por el mismo camino que Bats la había llevado, uniéndose a un grupo de otros iniciados y mezclándose con ellos. La llevaron a la enorme escalera, por la que Ruby bajó, pasando a otros estudiantes que subían por el otro lado, algunos charlando en voz alta entre ellos. En la planta baja no había habitaciones, sino una especie de gran sala de estar con montones de mesas, sillas, bancos y tablones de anuncios. No podía leer nada de eso, pero la gente comentaba lo que había en ellos y se dio cuenta de que eran noticias sobre la ciudad. Otros iniciados estaban sentados alrededor de mesas, conversando y algunos incluso jugaban a las cartas en un rincón, con pequeños fajos de billetes frente a ellos mientras apostaban. La planta baja parece una taberna. La taberna más educada y snob que jamás haya existido, pero aún así, era un lugar donde la gente del dormitorio podía reunirse para pasar tiempo juntos o estudiar.
Eso tenía sentido, ya que todos los que estaban allí asistían a la academia. No había guardias en el edificio, ya sea porque no eran lo suficientemente importantes como para protegerlos, o porque no eran lo suficientemente importantes como para tener enemigos. Ruby salió sin que nadie la desafiara, las piedras blancas del camino que serpenteaba a través del Collegium crujieron bajo sus pies. La tarde estaba empezando a ponerse y el sol descendía lentamente, todavía brillante pero en camino hacia el horizonte y ahora proyectando grandes sombras sobre el colegio, donde se escondería detrás de las agujas y torres de la ciudad principal. Ruby se subió la capucha y se colocó el broche, y se dirigió hacia la puerta más cercana. Todo lo que tenía que hacer era mostrarles su arcano y su tatuaje y estaría libre para encontrar a Jan. Jeje. Jan se iba a asustar cuando la viera. «Alto», dijo un guardia, de rojo. «Presenta tu arcano». Ruby lo hizo, inclinándolo para que pudiera verlo. El hombre lo miró, luego miró su túnica, frunciendo el ceño, antes de finalmente suspirar y cruzarse de brazos. «Eres una sangre nueva, ¿no?» Ruby se estremeció. «¿Ah?» «Un iniciado», dijo riendo. «Lo siento. Sangre nueva es como llamamos a nuestros iniciados. Resulta confuso si les damos a todos los mismos títulos. De ellos... los guardias del Collegium». Bats no le había mostrado dónde vivían, pero como todos los grupos de guardias, tenían que tener un cuartel dentro de los muros en los que estaban estacionados, por lo que debían tener su propia caseta de vigilancia en los terrenos del Collegium. Eso explicaría por qué se mostraban tan relajados con los arcanistas. Literalmente, crecieron y fueron entrenados junto a ellos. Eso probablemente era algo reservado para los mejores de los mejores, los candidatos más prometedores y los guardias más fuertes. Los barrios bajos se llevaban lo peor, naturalmente. Sí, Ruby esbozó lo que esperaba que fuera una reverencia cortés. Recién hoy me incorporé al Collegium. Me doy cuenta. De lo contrario, conocerías las reglas. Normas. El guardia se relajó, al igual que los que estaban con él, ignorándola y volviendo a la conversación que habían estado teniendo antes, dejando que el primero se encargara de ella. ¿Era un hombre de aspecto amistoso, o era solo porque ahora vestía ropa bonita y no parecía una dragueadora? Si él supiera la verdad, estaba segura de que la golpearía hasta dejarla negra y azul. De cualquier manera, funcionó a su favor, ya que él dejó la mano fuera de su espada. Estoy seguro de que te lo explicarán mejor mañana durante la iniciación, pero puedo darte lo básico. Si quieres pasar más allá de los muros hacia el distrito superior, necesitas ser un arcanista de una sola piedra. A menos que puedas presentarle a tu arcano una piedra preciosa, no puedes salir a la ciudad. Sonrió en tono de disculpa. Lo siento, muchacha. ¿Qué? La voz de Ruby salió débil. Pero los arcanistas de una sola piedra son arcanistas oficiales. Al menos hasta donde Bats lo había explicado. Eso podría llevar años de estudio. ¿Qué pasa con todos los estudiantes aquí? Estamos limitados al Collegium. Yo no me preocuparía, aquí tenemos todo lo que necesitas, incluidas tiendas y lugares para comer, divertirse o relajarse. No hay nada en la ciudad que puedas desear y que no puedas encontrar aquí. A excepción de su hermana Jan, que no tenía idea de dónde estaba Ruby. La respiración de Ruby se aceleró cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Confinada, atrapada, como una prisión propia. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía mantener a todos los arcanistas encerrados allí? ¿O solo a los más jóvenes? Los mayores obviamente podían ir a donde quisieran. Tal vez estaba equivocado. Tal vez era solo porque ella era nueva y obtendrían una piedra preciosa en una semana o dos. Esto todavía sería demasiado largo. Pero técnicamente no soy estudiante hasta mañana, razonó Ruby, apelando a su lógica. Si vuelvo esta noche, estará bien, ¿verdad? Solo estaré unas horas. Sería como si llegara mañana con los otros iniciados. Me temo que no, el rostro del hombre se endureció. Son las reglas del colegio. Los iniciados no pueden abandonarlo bajo ninguna circunstancia. Sin permiso. Bajo ninguna circunstancia, repitió. Una vez que ingresas al Collegium, la única forma de salir es como arcanista. Lo siento, muchacha. No vas a pasar.
Le hizo un gesto con la cabeza. Sigue adelante. Mañana tienes un día ajetreado. Debió haber notado algo de su terror porque él suspiró y miró hacia otro lado. Mira, entiendo que puedas sentir nostalgia, pero estarás bien. Si necesitas algo, habla con uno de los guardianes en tu dormitorio. Pueden entregar cartas fuera del Collegium si hay personas con las que quieres mantenerte en contacto. Pero no podía salir en persona. Asintiendo con la cabeza, Ruby se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos y las manos apretadas en puños a los costados. Tuvo que hacer fuerza con los pies para alejarse y luego no echar a correr mientras los guardias la observaban. La empalagosa sensación de claustrofobia se derrumbó sobre ella, amenazando con asfixiarla. Los dormitorios, las habitaciones elegantes, las tiendas, los parques y mucho más. Todo tenía un sentido inquietante ahora, al igual que la razón por la que nunca habían visto iniciados antes en Vale, solo arcanistas completamente entrenados. No era que no existieran, solo que los mantenían encerrados en el Collegium. Atrapado. ¿Dónde diablos estás, Ruby? Gruñó Jan, revisando otro de los escondites de su hermana y sin encontrar nada. Decían que no tener noticias era una buena noticia, pero si descubría al idiota que había dicho eso, los estrangularía. Los arcanistas siguen buscándola, así que no la han capturado. Eso significa que está bien, solo se esconde. Se esconde muy bien. Jan intentó estar orgullosa de ese hecho y no aterrorizada. Ruby no era idiota. No se podía crecer en los barrios bajos y ser idiota. Los idiotas morían. Los idiotas terminaban con la garganta cortada en rincones oscuros. Ruby era buena corriendo, muy buena. Y también se le daba bien esconderse y trepar, cualidades que la hacían excelente en su papel de mensajera. No hay razón para entrar en pánico todavía, se dijo Jan. Le dije a Ruby que se escondiera. Está escondida. Eso es bueno. Al observar la calle a su alrededor, Jan vio a unos cuantos arcanistas y guardias del Collegium que cruzaban una calle cercana y entraban en una panadería. Tal vez no fuera la mejor idea guiarlos hasta Ruby por el momento. No estaba segura de si creían su historia absurda sobre un tipo que había saltado por su ventana con magia buscando un lugar donde esconderse. La habían interrogado durante una hora sobre eso, junto con Junior y los malachites. No habían dicho nada. Nadie iba a hablar con los guardias, ni siquiera si eran del Collegium. Jan gruñó y pateó una piedra para apartarla de su camino, hundiendo las manos en sus pantalones mientras regresaba a la casa de Junior, con el ceño fruncido para hacer que cualquier posible asaltante saliera corriendo a esconderse. Junior iba a hacerle preguntas. Preguntas difíciles. Gruñendo, sacudió la cabeza y abandonó la búsqueda por esa noche. Si Ruby pensaba que era seguro, sabría dónde encontrarla. Todo lo que Jan podía hacer era tener un poco de fe. Será mejor que estés bien, Ruby.